Hola a todos, gracias al Señor estamos juntos para otro video. En esta oportunidad, el alimento diario de la semana. Compartimos la semana 3, el ministerio del Espíritu. Esta es una palabra muy linda, muy bonita. El ministerio del Espíritu es algo que nos pertenece, es algo nuestro. Para comenzar vamos a tomar lectura en 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 5, del 6 al 8, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aleluya. Gracias al nombre de nuestro Señor. Hoy estamos en el ministerio del Espíritu. Este ministerio del Espíritu es el único ministerio. Nosotros estamos en el único ministerio y bajo una única línea ministerial. Nuestro enfoque, el enfoque que tenemos en este único ministerio es hacer la voluntad de Dios. Ahora, Dios es Espíritu. La Biblia dice, Dios es Espíritu. Y en otra parte de la Biblia dice, el Señor es el Espíritu. Y si nosotros seguimos al Dios vivo y verdadero, ciertamente nuestro ministerio, nuestro servicio es del Espíritu, es en el Espíritu. ¿Cómo nos llegó a nosotros este ministerio? Por un lado, si Dios es Espíritu, el hombre. La Biblia dice que el hombre en Génesis 2 fue hecho a partir de un muñeco que Dios formó de barro. Dios formó un muñeco de barro, ¿no es cierto? En Génesis capítulo 2, vamos a leer solo un versículo. Después que Dios hizo ese muñequito de barro, capítulo 2 de Génesis, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, Dios con un soplo, Dios sopló en este muñeco aliento de vida, y ahí el hombre pasó a ser un ser viviente. Ahí con el soplo de Dios, el hombre recibió alma y espíritu. En otra parte de la Biblia, en Job, vamos a tomar lectura en 2 pasajes de Job, que nos señalan también con respecto al mismo tema que el hombre recibió espíritu. Job capítulo 32, versículo 8. Job 32, 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Acá se repite la palabra soplo. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente. Acá esto es muy precioso, hermanos, muy precioso. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos como hombre en nuestra naturaleza humana. Cuando fuimos hechos del polvo de la tierra, con un soplo de Dios recibimos alma y espíritu. Y acá la palabra lo confirma. Ciertamente el espíritu, hay espíritu en el hombre. Y el soplo de Dios hace que entienda. Este soplo de Dios es el mismo Espíritu de Dios que se infunde en nuestras vidas para darnos sabiduría y poder. Siempre la sabiduría y el poder andan juntos en la Biblia. Capítulo 3, 33, versículo 4. Dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Capítulo 34, versículos 14 y 15. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo.
Gracias a Dios, dependemos de Dios. Dios quien sustenta nuestra vida. Él nos creó a partir del soplo y hoy somos seres espirituales. Tenemos tres partes. El hombre tiene tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y nosotros nacimos por el soplo de Dios. Ahora, ¿cómo nos llegó a nosotros este ministerio del espíritu? ¿O qué pasó con este hombre espiritual que, conforme a la historia de Génesis capítulo 2, Adán y Eva, dice que ellos vivían en una simplicidad enorme y con una capacidad enorme en el huerto del Edén, porque el desarrollo del espíritu para ellos era muy normal? Más, la Biblia cuenta que en el engaño de Satanás, de la serpiente, Satanás corporificado en la serpiente engañó a Eva, ¿no es cierto? Y a partir de este engaño, Adán y Eva, los representantes de toda la humanidad, se volvieron independientes de Dios. Cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre empezó a razonar, el hombre empezó a anteponer su propia capacidad a partir de este árbol del conocimiento del bien y del mal y empezó a tener independencia de Dios, haciendo todas las cosas conforme a su capacidad, conforme a su pensamiento, ¿no es cierto? Eso llevó a que el hombre cayera y la humanidad cayera en la muerte. El resultado de la caída fue la muerte, el pecado, después la muerte, ¿no es cierto? Más, Dios es luz. La palabra el día miércoles nos decía, Dios es luz, Dios habita en luz inaccesible y Él tiene un propósito con el hombre. Entonces, mediante el primer hombre, Jesús, siendo Dios, vino y tomó forma de hombre. Él vino a cumplir dos etapas en su gran bendición que el Señor Jesús nos trajo. Primero nos trajo en su humanidad conocer a Dios, porque los mismos apóstoles dicen que de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Y Él mismo nos vino a mostrar a Dios. Nosotros pudimos conocer a Dios mediante nuestro Señor Jesús. Mas al morir en la cruz, Él cumplió la redención por medio de su sangre, en la cual tenemos perdón de todos nuestros pecados. Mas Él murió, resucitó y se hizo el Espíritu que da vida. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, ahí habla que fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. 1 Corintios 15, 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Nuestro Señor Jesús, cuando fue resucitado por nuestro Dios Padre, Él fue ascendido a los cielos, después descendió como el Espíritu en Pentecostés y la iglesia recibió el poder del Espíritu para comenzar este ministerio. Mas ¿quién lo comenzó en realidad el ministerio? Fue nuestro propio Señor Jesús. Nuestro propio Señor Jesús, cuando Él estuvo aquí, Él comenzó el ministerio del Espíritu. Y en resurrección hay un pasaje maravilloso donde ahí se cumple en el Evangelio de Juan el segundo nacimiento. Ahí está la representación del segundo nacimiento del Hijo de Dios, mediante un segundo soplo. Capítulo Juan, Evangelio de Juan, por Señor Jesús, estamos en Lucas. Capítulo 20, acá cuando el Señor Jesús resucitó, se apareció a los discípulos, versículo 21, dijo entonces Jesús, les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Muchos creen que la iglesia recibió el Espíritu Santo solo cuando llegó el Pentecostés, cuando vino este estruendo, este viento recio y descendió el Espíritu en la forma poderosa sobre los discípulos, ¿no? Ahí reunidos los que estaban orando. Más, 50 días antes de esa fecha, aquí, en Juan 20, versículo 21, Jesús se presentó después de su resurrección y Él le dijo,
sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y el mismo Señor comenzó el ministerio del Espíritu. Y Él nos concedió a nosotros, por medio de hacerse el Espíritu, nos concedió a nosotros ser hechos ministros del Espíritu, como leímos al comienzo. En 2 de Corintios 3, volvemos a leer. 2 de Corintios 3, versículo 6. 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Hoy nosotros somos ministros del Espíritu. ¿Y qué nos concede a nosotros vivir en esta dimensión espiritual de Dios? Primero nos concede contactar a este Dios que es luz y que habita en luz inaccesible. Con capacidad humana no se puede. La capacidad humana no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es el Espíritu de su Hijo que está en cada hijo de Dios. Este Cristo como el Espíritu es el que le agrada al Padre y es en el que el Padre tiene complacencia. Entonces, cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu en este ministerio del Espíritu, podemos vivir en la dimensión espiritual de Dios. Y eso nos concede la fe que hace real lo que Dios es en nuestras vidas. En Hebreos 11:1, tomamos lectura. Hebreos capítulo 11:1 habla de la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí mismo en Hebreos capítulo 1, versículo 3, versículo 3, capítulo 1, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Acá está hablando del Espíritu, el cual asimismo es el resplandor de su gloria, está hablando del Espíritu del Señor, ¿no? Y la imagen misma de su sustancia. Esta palabra y la imagen misma de su sustancia es lo que está queriendo decir acá Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe da sustantividad, permite que nosotros hagamos real en nuestras vidas la dimensión de Dios. Por eso en esta semana, el día viernes decía el título, por el Espíritu, la fe hace real lo que Dios es. Hoy nosotros cuando ejercitamos el Espíritu, ¿cuándo ejercitamos el Espíritu? Cuando nos volvemos a Dios. Volverse a Dios es que nosotros nos volvemos a Dios, nuestros pensamientos se vuelven a Dios, nuestro corazón se vuelve a Dios, invocamos el nombre del Señor. Señor Jesús, Señor Jesús. Cuando nosotros tenemos esa actitud, nos estamos volviendo al Espíritu, a nuestro Espíritu, que es donde habita el Espíritu Santo, es donde habita Dios. A nosotros al hacer eso, al pensar en Dios, al tener puesta la mira en Dios, nuestro corazón en Dios, buscándolo a Dios en oración, nosotros estamos ejercitando el Espíritu, permitiendo que por el Espíritu la fe haga real lo que Dios es en nuestras vidas. De la misma manera cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Dónde habita el Espíritu de Dios? Primero en el nombre de Jesús, que nos permite tocar. Habita acá dentro el Espíritu de Dios. Cuando invocamos el nombre del Señor, el nombre de Jesús, nosotros tocamos al Espíritu Santo. También cuando vamos a la palabra y disfrutamos la palabra, cuando disfrutamos la lectura de la Biblia y tomamos la lectura de la Biblia con oración. Eso está escrito en Efesios capítulo 6. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando, dice la primera palabra del versículo 18. O sea que nosotros nos metemos en esta dimensión espiritual cuando tomamos
la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, con oración, orando. Yo tomo la palabra, nosotros ponemos como ejemplo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros leímos ese versículo en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces tomamos esa palabra con oración. Gracias, Dios mío, gracias porque de tal manera tú amaste, tú eres amor, de tal manera amaste al mundo. Gracias, Señor, por ese amor ha tocado al mundo y quiere tocar al mundo y a todas las personas. Gracias por ese amor, porque de tal amor amó Dios al mundo que Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel, gracias Señor, que todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tiene vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Hermanos, cuando nosotros tocamos las palabras con oración, tocamos el Espíritu que está en la palabra, y esa palabra a nosotros nos limpia, nos permite ser un canal donde después el mismo Espíritu pueda fluir. Daniel, capítulo 2, vamos a leer el versículo 20 y el 21 y el 23 también. El versículo 20 de Daniel 2 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Esto es lo que nos permite a nosotros estar en la dimensión del Espíritu, experimentar la fe de Dios. El poder y la sabiduría recibimos del Espíritu. El poder y la sabiduría siempre andan juntos. Y sigue diciendo acá el versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no nos has dado a conocer el asunto del Rey. Ciertamente nosotros hoy, en este ministerio del Espíritu, Dios nos puede dar sabiduría, nos puede dar poder. Gracias al Señor. El día domingo decía el título: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dijimos ya anteriormente, nosotros viviendo por el Espíritu tocamos a Dios, que es luz. Parece increíble, ¿no es cierto? Pero nosotros hoy, en este tiempo, en estos tiempos tan difíciles en el cual el mundo ciertamente no quiere saber nada con Dios, cada vez se alejan más de Dios, de la Biblia. Nosotros, los hijos de Dios, ejercitando el Espíritu, podemos andar y vivir en el Espíritu. Para terminar este compartir, Gálatas capítulo 5, vamos a tomar lectura. 2 versículos nada más, después usted puede completar la lectura. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y versículo 25. El versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hay el suficiente tiempo, ¿no? Mas en Gálatas 16, la palabra en el original es peripateo, es un andar general. Nosotros en nuestro andar general podemos andar en el Espíritu. Todas las cosas que hacemos, nuestro trabajo, nuestros estudios, cuando salimos a hacer las compras, cuando estamos cocinando, podemos estar en el Espíritu invocando el nombre del Señor, volviendo nuestra mente al Señor, nuestro corazón a la palabra de Dios. En manera general podemos andar en el Espíritu. ¿Qué nos permite esto a nosotros? Ser como un ejército, ganar una línea de conducta, ganar una actitud en el Espíritu, con un espíritu firme y noble. El versículo 25 ya es estoiqueo, la palabra para andar en el Espíritu. Es un andar con regla, con firmeza, bien ordenado. Esto nos puede dar a nosotros vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu, en el ministerio del Espíritu, que Dios nos concedió a todos nosotros para este tiempo. Hasta aquí el compartir de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias al Señor. Jesús es el Señor.